Y vamos a tener tres puntos de cualquier manera. Vamos a llamarlo, por ejemplo, por darles nombre, R vertical, R horizontal, un punto S, por ejemplo, y otro punto T, por dar una idea, y esa va a ser la mayoría de las veces, por tres puntos no alineados, ¿verdad? Un punto R, un punto S, un punto T, un punto M, N, P, un punto A, B, C, X, Y, Z, J, K, L, como tú le quieras poner el nombre. Y sobre esa base, entonces empezamos a hacer las variaciones. En realidad, con esos tres puntos, como están planteados, ¿verdad? No podemos manejar la información, tenemos que llevarlo siempre igual a rectas. Pero esos tres puntos podemos convertirlos en rectas de varias maneras. Y ahí van saliendo las otras versiones. Por ejemplo, yo puedo convertir los puntos RT como una recta y un punto S aislado. Si yo tengo la recta RT acá y el punto S, yo puedo descansar el vidrio cómodamente, ¿verdad? Sobre la recta, cómodamente sobre el punto. O sea que un punto y una recta también me definen un plano. Yo podría convertir RS, punto aislado T, o puedo convertir ST, punto aislado R. No importa cómo tú lo manejes, a menos que el enunciado del ejercicio te lo diga ya condicionadamente tal y tal. Entonces, esa es la segunda versión, ¿verdad? Sería un punto y una recta. También nos define un plano. Algunas veces, cuando se toma esta versión de un punto y una recta, podemos tener entonces una recta W y un punto P. Puede ser que en un ejercicio la recta W es el lado de un cuadrado, o tal vez el eje principal o el eje mayor de un rombo, o la diagonal de un cuadrado, la diagonal principal, ¿verdad? El diámetro de una circunferencia. El punto P es el centro de la figura, por ejemplo, de un pentágono regular, o el punto P es el punto medio del lado de un hexágono regular. Es decir, eso lo define el ejercicio. Pero entonces un punto y una recta también nos define un plano. De la misma manera, algunas veces puede estar planteado un ejercicio de esa manera también, que convertimos a lo mejor esos tres puntos en rectas paralelas. Eventualmente puede ser que el mismo ejercicio lo condicione. Dadas las rectas L y M, que son lados de un cuadrado, hallar proyecciones de la figura, sabiendo que una diagonal es paralela al primer bisector. Eso puede ser uno de los ejercicios, ¿verdad? Entonces ya te lo condiciona. Pero en todo caso, el objetivo es que dos rectas paralelas, ¿verdad?, también me definen un plano. Yo puedo descansar un plano sobre ambas rectas a la vez, ¿cierto? O sea que la siguiente versión sería por rectas paralelas. Por rectas paralelas. Si dos rectas son paralelas en el espacio, sus proyecciones también se van a ver paralelas entre sí. Por ejemplo, tengo una recta A, una recta B, que espacialmente son paralelas, por lo tanto sus proyecciones también se tienen que ver paralelas entre sí. Obviamente habrá una condición de proyección. Nos darán a lo mejor completo como información la recta B y un punto de la recta A. Por ejemplo, yo podría unir R y T como recta y una paralela por S, o viceversa. Puedo unir ST paralela por R. Eso dependerá de la forma en que está planteado el ejercicio. Sin embargo, no siempre es obligado que convirtamos los tres puntos en rectas paralelas. También eventualmente lo podemos convertir en rectas que se cortan. Es decir, que si dos rectas se tocan, porque rectas paralelas no se tocan ni se cortan jamás, sino en el infinito. Todos los planos paralelos se cortan siempre en el infinito.
Entonces puede ser que esas dos rectas que definen el plano se tocan y al tocarse sí definen un plano las dos, ¿cierto? Entonces esa es la siguiente manera de representar un plano, por rectas oblicuas, como se le llama, o rectas convergentes. Me gusta más esa expresión porque ya denota que se tocan, ¿verdad? O rectas que se cortan. Si dos rectas se cortan, quiere decir que tienen un punto común, ¿cierto? Es la condición. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, una recta L, ¿verdad? Una recta M y un punto común. Vamos a llamarlo un punto Q, por darle un nombre. Y aquí ese punto Q también tiene que existir. Y por acá eventualmente vendría la recta M, ¿verdad? Y también, ¿por qué no?, la recta N. La recta L horizontal. Quiere decir que las proyecciones de cada recta deben coincidir en un punto, ¿verdad? Que ese punto, por definición original, debe estar contenido en una perpendicular a la línea de tierra. O sea que rectas que se tocan sí definen un plano, pero si las rectas se cruzan, es decir, no se tocan, jamás define un plano, porque si yo descanso ese vidrio imaginario sobre una recta, indefectiblemente ella va a cortar la recta contraria y viceversa, ¿cierto? Entonces rectas que se cruzan jamás definen un plano, ¿verdad? Por ejemplo, yo pudiera tener una tercera recta, la recta pudiera ser la recta P. Esta recta P se corta, por ejemplo, con la recta M en un punto S, ¿verdad? Y esa misma recta P a lo mejor puede tener esta dirección, P horizontal, y se corta aquí otra vez en el punto S. Pero ¿qué ocurre ahora? Que cuando yo lo voy a unir, esa recta que lo une, ¿verdad?, es diferente de 90 grados. Entonces, por consiguiente, las rectas P y M no definen un plano, ¿verdad? Son rectas que se cruzan, y para que puedan definir un plano tienen que cortarse, se tienen que tocar. Entonces esas serían las variaciones que, partiendo siempre sobre los tres puntos fundamentales, podemos hacerlo de cualquiera de estas versiones dependiendo de lo que nos dice el ejercicio. Algunas veces no dice nada, entonces definimos algunas de las maneras para trabajar el plano, porque el plano como tal, con los puntos no hacemos nada, tenemos que llevarlo al final, ¿verdad?, de forma arbitraria o de forma condicionada, algunas rectas, inclusive algún ejercicio eventualmente tenemos que hallar la traza, porque a lo mejor la intersección de ese plano con el plano horizontal es un lado de un rombo o es el lado de un trapecio. Entonces eso es justamente lo que nos interesa como punto fundamental del día de hoy, ¿verdad?, que es llegar justamente a estas rectas horizontales. Ok, la siguiente manera de representar un plano es poco frecuente, pero es una de las mejores, que es por sus trazas. Dijimos que en geometría una intersección es una traza. Si yo intersecto una recta con un plano me da un punto, pero si yo intersecto un plano como la pared con otro plano como el piso, se me genera una recta, ¿sí o no? Común. Sí. Y para definir una recta siempre necesitamos dos puntos. Entonces sobre esa base es que vamos a ir trabajando lo que serían las trazas de un plano. E inclusive el siguiente aspecto lo vamos a brincar, que se llama elementos del plano, pero no por olvido, sino porque lo vamos a convertir en una práctica, que es lo que vamos a hacer. Es mucho mejor que lo veamos en un ejercicio a que yo te lo explique, la explicación es muy básica. Entonces el siguiente aspecto que vamos a ver ahora son las rectas notables o rectas auxiliares del plano. Ok, pero para concluir este punto, la siguiente manera más frecuente de las 5 o 6 que le mencioné sería entonces por trazas. Por trazas. Como les dije, es la manera universal. Hay profesores que incluyen como rectas notables o rectas auxiliares del plano las trazas del plano.
yo prefiero sacarlas de ese lote porque las trazas del plano son rectas mucho más importantes y representativas, ¿verdad? Que no son simplemente ayuda. Con las trazas tú puedes definir muchísimas cosas. Lo que sucede la mayoría de las veces es que no siempre podemos obtener las trazas, a menos que alguna vez los ejercicios te lo dan de una vez directamente por coordenadas la representación de esas trazas. Veremos también la importancia de trabajar con las rectas auxiliares del plano, porque de ahí se desprenden otros procedimientos que no son de este tema, sino más adelante donde vamos a llegar, que es lo que se llaman métodos indirectos. Nosotros eventualmente vamos a tener una figura en posición arbitraria sobre un plano y esa figura pudiera ser una figura regular, es decir, que tiene una geometría exacta, y si se trata, por ejemplo, de un hexágono, bueno, existe paralelismo y equidistancia en proyecciones, pero cuando se trabaja un pentágono o se trata de un pentágono, el pentágono no tiene lados paralelos. Y aunque la figura en el espacio realmente es una figura regular, las proyecciones van a dar muy deformadas. Eso solo se hace girando el plano, ¿verdad? Poniéndolo en posición horizontal, moverlo de una posición arbitraria y ponerlo paralelo o coincidente con el plano horizontal, o paralelo y coincidente al plano vertical. Eso se llama rebatimiento de plano. Allá vamos a llegar. Y ese rebatimiento o ese movimiento o ese giro de ese plano particular o ese plano arbitrario se hace siempre usando una frontal o una horizontal de dicho plano, o si no, en su defecto, como lo vamos a ver ahora, utilizando las trazas. Entonces, representar un plano por sus trazas es la manera ideal realmente. La manera ideal es la manera directa y la manera natural de entender lo que es un plano, porque un plano arbitrario en el espacio, vamos a decir que esto se llama pi horizontal. Si tiene una posición arbitraria que en el espacio, puede cortar la pared según una dirección, y esa misma dirección del plano también se va a cortar con el piso a la vez, pero ambas direcciones, en vertical y en horizontal, siempre van a tener un punto común que se llama punto traza del plano. Pero no se genera el mismo ángulo, ¿verdad? No, porque estos son representaciones gráficas. Eso es una manera imaginaria de ver, pero no tiene nada que ver esta distancia con la otra. Eventualmente sí puede ocurrir. Cuando veamos la semana que viene planos notables, vamos a trabajar con planos que son perpendiculares al primer bisector y paralelos a la línea de tierra. O también plano perpendicular al segundo bisector, o perpendicular y paralelo a la línea de tierra, perpendicular al segundo bisector. Y eso tiene una respuesta de trazas, como dijo nuestra compañera, cuando el plano es oblicuo a la línea de tierra y es perpendicular al primer bisector, ahora sí las trazas obligadamente son simétricas. Ajá, pero eso, cuando entremos a los planos notables, que también, como les dije, son 10. Y lo vamos a hacer en 2 partes porque eso tiene información, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la manera ideal. Sin embargo, no siempre vamos a poder trabajar de esta manera, aunque lo queramos llevar o forzar la situación a trazas. El asunto es que algunas veces, buscando una traza horizontal o una vertical, se sale el dibujo de la hoja. Entonces ahí es donde viene el sustituto de trabajar siempre con una horizontal de plano, que es un complemento. Ya lo vamos a ver ahora con las prácticas que vamos a hacer. La última versión que les mencionaba, incluyendo ya hace un par de años para acá, sería por rectas máximas. Lo vamos a ver ahora con mucho detalle, que es una recta de máxima pendiente y una recta de máxima inclinación. Ese es el siguiente aspecto teórico que vamos a desarrollar ahorita, antes de la práctica, que es la que nos va a resolver los elementos del plano. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tomarlo como referencia simple de que una recta puede ser, por ejemplo, perpendicular gráficamente a una frontal. Yo puedo decir que esto es una frontal de un plano, frontal vertical de un plano sí, ¿verdad? Y si yo tengo esta frontal de ese plano y llevo una perpendicular gráfica por algún sitio en especial, o si no, en un sitio cualquiera, voy a obtener una recta que se llama siempre máxima inclinación, ¿verdad? Se llama siempre máxima inclinación. Si yo tengo una, a lo mejor una horizontal de un plano, HH de un plano phi, por darle un nombre,
La perpendicular gráfica en cualquier sitio o un sitio determinado va a ser la máxima pendiente horizontal. Entonces veremos que es la única manera de representar un plano con una sola recta. Pero ¿qué recta es? Es una recta especial, una recta particular, porque esa recta siempre se condiciona y se relaciona con su compañera. Si hablamos de máxima inclinación, su relación es con una frontal del plano. Si hablamos de máxima pendiente, su relación siempre será con una horizontal del plano.